Bien, antes que nada, querida Isabel, yo no estoy en posesión de la verdad, como me gusta insistir, no quiero convencer a nadie de nada. Sí es cierto que desde hace muchos años llevo a cabo una labor de estudio, de aportaciones de maestros, de maestras, de grandes tradiciones espirituales y de escuelas filosóficas. Y con todo ese bagaje y mi propia experiencia personal, lógicamente, creo que se puede resumir de la siguiente manera. La humanidad está viviendo el fin de un ciclo muy prolongado, un ciclo muy largo que está llegando a su final. Por ejemplo, Cristo Jesús ya no lo advirtió. Si uno se va a los evangelios cristianos, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos dice Cristo Jesús, os voy a hablar del final de esta generación humana. Esta generación humana que termina es el fin de un ciclo, para que arranque otro ciclo. Y ese ciclo que arranca es un ciclo que podemos denominar que es de una mayor vibración y que en ese ciclo de mayor vibración se configurará una nueva humanidad que vivirá de una forma radicalmente distinta a esta, porque no lo hará ya desde la parte, vamos a llamarle perecedera del ser humano, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, sino que será capaz ya de empezar a vivir desde los atributos y cualidades de aquello que hay en nosotros que no conoce la muerte, con el nombre que le queramos dar. En el cristianismo sería nuestra dimensión álmico y espiritual. Con lo que estamos viviendo, a mi modesto entender, el final de un ciclo, de una generación, para que arranque una nueva generación que, desde luego, creo que ya en estos momentos late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas y que muchos esperamos no con ansias, pero sí, evidentemente, sí esperamos desde el punto de vista de poner fin a un ciclo, el que todavía estamos, que está claramente agotado, un ciclo que nada más que hay que mirar a uno mismo y a nuestro entorno para darnos cuenta que lo único que está trayendo ya es dolor, es sufrimiento y no es capaz de dar más de sí, ni siquiera con los adelantos tecnológicos, ¿no? Que finalmente cambian un poco la superficie y la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Tantas personas sufriendo, tantas personas con dolor, tantas personas con ansiedad, tantas personas con estrés. Dependiendo de la parte del mundo donde vayamos, nos encontramos que prevalece un sufrimiento u otro. En un sitio es el hambre, en otro sitio es la guerra, en otro sitio es la ansiedad, en todo Occidente es el estrés y una dinámica de vida alocada donde siempre vamos corriendo pero no sabemos a dónde. Todo esto es una manifestación de que este ciclo en el que estamos es un ciclo que está agotado y lo que estamos viviendo es la transición, podríamos decir, los preámbulos de la transición a un nuevo ciclo humano. Volviendo al ámbito cristiano, ahí se le llama la parusía, es el fenómeno de aumento vibracional que configura la nueva humanidad, y también se le denomina el corte, porque se nos habla de que evidentemente participar en el nuevo ciclo humano no es obligatorio, es decir, no se va a acoger a las almas encarnadas, es decir, a las personas para forzarlas a pasar al nuevo ciclo, sino que será una decisión en libre albedrío que tendrá que tomar cada uno, y esa decisión se hace a través, seguramente al final, en la parte final que tú has anunciado, tendremos ocasión de verlo, se hace a través no de la teoría, sino de la práctica de vida. Es como se elige el participar y el ser semillas activas de esa nueva humanidad en una tierra restaurada, de ese nuevo ciclo humano. Y supongo que para llegar a ese nuevo ciclo, a esa transformación de la humanidad, todo lo viejo, lo que conocíamos, debe ser destruido o transformado, ¿no? Y por eso crees que estamos en este periodo en el que, fíjate, estamos prácticamente al borde de una tercera guerra mundial, según parece, que es de eso te quería preguntar, sobre tu punto de vista de esta situación de tensión geopolítica, social, económica, que va aumentando y da la impresión de que el sistema tal y como lo conocemos del mundo occidental está a punto de colapsar. ¿Nos puedes contar tu punto de vista al respecto? Ciertamente, lo que estamos viviendo y vamos a vivir cuando hago referencia al final de una generación humana para que comience un nuevo ciclo, eso no es un castigo, ni es una mala noticia.
es una maravillosa noticia, es toda una bendición. Es decir, que este ciclo, bueno, que ha tenido su sentido evolutivo, porque todo tiene su porqué y su para qué, pero que este ciclo tan prolongado que está en estos momentos en sus estertores con tanto dolor y con tanto sufrimiento, como decía antes, concluya, eso no es una mala noticia, es algo maravilloso que también, como indicaba hace un momento, ya late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas. Igualmente creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando se habla de final de un ciclo, ya los maestros y maestras hace mucho tiempo no lo enseñaron, el tiempo, lo que llamamos tiempo, Jezabel, tiene dos grandes manifestaciones, el tiempo material y el tiempo espiritual. Por ejemplo, los sabios de la antigua Grecia al tiempo material lo llamaban cronos, de donde viene cronómetro, los calendarios, en fin, el tiempo convencional que marcha de forma lineal. Y también hablaban de kairos, que es el tiempo espiritual. Y ellos nos decían que cuando estemos en nuestro desenvolvimiento evolutivo, vamos a llamarle normal, el protagonismo es de Cronos. Cronos es el que lleva la batuta. Pero cuando nos acerquemos, como si fuera el lecho de un río, como si fuera el curso de un río, cuando nos acerquemos al final del ciclo, para que se inicie otro ciclo, podríamos decir que aquí hay una catarata, ¿no?, que es lo que marca el final del ciclo y el inicio del siguiente, Kairos es el que toma el manto. Es decir, Cronos pasa a una segunda posición y es Kairos, el tiempo espiritual, el que toma el mando. Y Kairos no es lineal, no es siempre igual. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, no. Kairos se acelera, es un tiempo de aceleración. Y ese tiempo de aceleración conlleva que en nuestro discurrir cotidiano pasen dos cosas. Sentimos un removimiento, porque claro, el lecho del río, como se va acercando a la catarata, se empieza a remover cada vez más, mucho removimiento y junto con el removimiento, aceleración. El sentimiento de que todo pasa muy rápido, de que el tiempo vuela, ¿no? Aceleración y removimiento, removimiento y aceleración son señales de que estamos precisamente inmersos en el final de esta generación humana para que arranque cuando corresponda una nueva generación. Y junto con eso, y esto va ya más a la mano de lo que es tu pregunta, lo que otras tradiciones, por ejemplo, tradiciones mesoamericanas o de América Latina, como la tradición maya, llamaron la sala de los espejos. Es decir, el anuncio de que cuando estemos precisamente en ese momento de final de un ciclo, para que cada uno en libertad, en libre albedrío, elija el camino, si quiere de verdad participar en ese nuevo ciclo humano o se queda anclado, no se queda de alguna forma pillado, apresado, pero por decisión propia en el antiguo ciclo, para que esa decisión sea una decisión consciente, todo tiene que estar a la vista. Es decir, la sala de los espejos es una preciosa metáfora del hecho de que en momentos como los que estamos viviendo, todo está a la vista. Eso sí, para el que quiera ver, claro, porque eso también es una decisión de cada uno. Ahí están las cosas cada vez más evidentes para el que quiera ver. Y ojo, cuando hablamos de que está todo a la vista, no solamente lo colectivo, que por supuesto, sino también lo personal. También en tu propia vida, también en tus conductas y en tus comportamientos. Entonces, cuando unimos la sala de los espejos con el protagonismo de Kairos, con el removimiento y la aceleración, pues nos encontramos un cuadro que dibuja muy bien la realidad que estamos viviendo en estos momentos, que efectivamente es una realidad donde los removimientos, la aceleración, donde lo que ha estado escondido, estrategias, estratagemas, manipulaciones, tensiones, todo cada vez está más a la vista y claro, todo esto a su vez, como no se viva con conciencia, que es la clave, origina mucha confusión, origina mucha frustración y puede originar mucho abatimiento en las personas. De ahí que es muy importante que razonemos, porque es muy importante la trascendencia y el discernimiento, la trascendencia para tener una visión de la vida que no se quede en lo superficial y material, y el discernimiento porque hace falta
usar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de lo que se llama en psicología la mente abstracta, ¿no? Los niveles superiores de la mente que nos permiten desde la sed de verdad entender lo que está ocurriendo. Es muy importante esto porque ciertamente este final de ciclo va a estar marcado por tensiones y removimientos cada vez mayores. Y además, para colmo, para cerrar esta respuesta a tu pregunta, hay en esta humanidad personas interesadas en que ante el nuevo ciclo el menor número de personas en libre albedrío puedan participar en él. Y eso ya completa el cuadro. Es decir, no es solo que estemos terminando un ciclo para que inicie otro con todo lo que conlleva esa transición en los términos que estoy exponiendo, sino que en esta humanidad hay gente que lo que quiere precisamente es que, sabiendo todo esto, porque lo saben muy bien, el menor número de personas participen en el nuevo ciclo y se queden como anclados y anquilosados en la realidad que estamos viviendo. Esas gentes que están empeñadas en esos, además, son aquellos que en estos momentos dominan el sistema socioeconómico y a través del dominio del sistema socioeconómico también controlan el entramado político e institucional a escala internacional, a escala mundial, y controlan el complejo tecnológico militar. Y están utilizando todo ese poder y todos los resortes reales y potenciales que tienen a su mano para que la confusión, para que el abatimiento, para que la inconsciencia sea lo que prime y el menor número de personas posibles puedan participar de algo tan maravilloso como el poder vivir la transición y el poder realizar ya una práctica de vida en un ciclo humano que será comparado con este radicalmente ejemplar. Y en este punto estamos, un punto, por tanto, donde esas tensiones que tú comentas no son casuales. Tienen como telón de fondo la transición de ciclo, pero también tienen como telón de fondo manos que están actuando para originar precisamente todavía más tensiones y más conflictos para que el miedo, la inseguridad y la incertidumbre nos ciegue y nos impida ver la maravilla del momento que estamos viviendo.